El 5 de abril de 1994, a las 8 de la mañana, en el segundo piso de una casa, Bob, el perro de una familia de 5 miembros, padre, madre, 2 hijos y una hija, ve desde la ventana cómo el inquilino de la casa vecina estrangula a su esposa e hijos. Al mismo tiempo, en las húmedas avenidas del Distrito Federal, una paloma se posa sobre un poste de luz en cuyo pie descansa Alberto Federico Averroes, un extranjero de nacionalidad española que minutos más tarde, excitado por la ingesta de alcohol, se arroja desesperado a los autos que circulan con dirección al norte. Casi en ese mismo instante, 2 cuadras más al sur de la ciudad, en un hospital nace Elena Bravo Castañeda. Ese mismo día, con distancia de fronteras, en Seattle, Washington, un joven músico de carrera exitosa decide quitarse la vida, uniéndose así al famoso Club de los 27. 14 años después, una adolescente Elena decide el rumbo de su vida. Convencida de la causalidad que el destino le depara, fija como fecha límite su cumpleaños número 27. Antes de eso, ella deberá convertirse en la furiosa voz de su generación, trascendiendo así al nivel de leyenda. Después de todo, no puede ser solo una casualidad. Los pensamientos que se tejen en la mente de los hombres de hoy tienen conexiones con los pensamientos de la humanidad pasada. El pensamiento mágico es una de esas tantas conexiones. Si bien actualmente se le relega a un determinado sector de la población, todos estamos expuestos y por tal somos vulnerables a este tipo de razonamiento primitivo. Cabe aclarar que cuando digo primitivo no lo hago de forma peyorativa. Uso este término para referirme a una forma primigenia de entender el mundo y los fenómenos físicos que nos rodean. Este pensamiento se caracteriza por dar explicaciones de causalidad a dichos fenómenos, muchas veces basadas en una lógica un tanto difusa y sesgada. Según Steven Mithen, en Arqueología de la Mente, este tipo de razonamiento surgió hace 60.000 años, más o menos. ¿Cómo? Pues al igual que ocurre con muchas otras cosas, gracias a una serie de factores que impulsaron la proliferación de estos comportamientos. Dígase lo que Mithen llama fluidez cognitiva, y gracias a esta se produjo una explosión cultural. Ahora, semejante afirmación puede que nos remita a los orígenes del arte, pues es bien sabido que del Paleolítico a fechas contemporáneas, nuestro concepto de lo que llamamos arte ha cambiado demasiado. Antes, bisontes, venados, rinocerontes, caballos y demás eran representados no con un fin decorativo, sino más bien mágico, o al menos eso se pretendía. De hecho, se cree que el arte prehistórico surgió como una respuesta al estrés de tan precaria condición de vida. Se podría decir que las pinturas y esculturas eran talismanes protectores. Pero todavía, más allá del surgimiento del arte, también nos encontramos con la visión mágica del mundo, quizá una visión animista que nos sigue hasta la actualidad. El fuego, los desastres naturales, el sol, la luna, los ríos, vamos, su propia cosmogonía. Y a pesar de haber cosas que en la actualidad nos parecen absurdas, no podemos negar que estas explicaciones primitivas del mundo sentaron las bases de la civilización. Claro, no todo era miel sobre hojuelas, pues este tipo de pensamiento vuelve a las personas un blanco de la manipulación. Y si en nuestro tiempo el poder se aprovecha de las vendas que cubren los ojos, imaginen en ese entonces. El salto que hay de la prehistoria a la historia es un poco confuso. Sin embargo, y por practicidad, se establece el inicio de la historia a partir de la invención de la escritura, en este caso la escritura cuneiforme, que sucedió en Oriente, mientras en Occidente tampoco se quedaban atrás en cuanto a novedad se refiere. Así llegamos a territorio griego, con un filósofo jónico de nombre Tales, quien empezó a buscar las explicaciones de los fenómenos que le rodeaban en la naturaleza, específicamente en el agua, en vez de recurrir a la voluntad de los dioses o algo por el estilo. Y si bien de ahí en adelante el mito empezaba a ser reemplazado por un pensamiento entre comillas más científico, no representó el declive total del pensamiento mágico, pues de hecho seguía bastante presente. Con la caída del Imperio Romano en Occidente vemos el nacimiento de la Edad Media,
En este periodo de la historia el pensamiento mágico también tuvo mucha presencia. Aún así, el progreso no cesó. Con la creación de universidades, la educación comenzaba a democratizarse, y aunque era difícil encontrar espacio para la crítica, muchos filósofos medievales empezaban a dar importancia a la razón, incluso apelando a esta para probar la existencia de Dios. El más reconocido de estos filósofos escolásticos es Santo Tomás de Aquino, levantando la mano para la posteridad con sus famosas 5 vías. Al mismo tiempo, Aristóteles volvía a ser relevante, esto gracias a la influencia de Averroes en el pensamiento cristiano, ya que estos últimos solo daban importancia al neoplatonismo y poco más. Sé que este periodo está marcado como indeseable para muchos, pero no deja de ser parte de nuestra historia. Las bases del conocimiento científico estaban sentadas, pero el pensamiento mágico y su relevancia se aferraron con fuerza a los embates del cambio. Sin embargo, el pensamiento científico se volvió cada vez más accesible, algo importante, pues en practicidad rebasaba por mucho a la idea de la fe. Si Dios no estaba dispuesto a resolver nuestros problemas, la ciencia sí. Esto retomaba el antropocentrismo que con Sócrates marcó un antes y un después. El arte, la ciencia, la tecnología, la grandeza del ser humano, el Renacimiento, la Ilustración y demás acontecimientos culturales que marcaron el camino de nuestro aquí y ahora, una flor bella y joven que nace del progreso. Bueno, como vimos, el pensamiento mágico fue perdiendo su luz, aunque su fuego jamás se apagó. Este permanece con nosotros, quizá como un vestigio, y no solo en el aspecto antropológico, ya que este también tiene mucha presencia en nuestro desarrollo infantil, de los 2 o 3 años a los 7 o 10, de nuevo desempeñando el papel de mostrador del mundo, ya sea por principios de similitud, por conexión causal o superstición. Este razonamiento no es del todo malo, siempre y cuando no exceda ciertos límites. Así, restar, confiar en la voluntad como propiciadora de cambio, usar alguna prenda de la suerte o gestos más pequeños nos dotan de cierta tranquilidad al darnos un aparente control sobre las cosas en las cuales no lo tenemos. Desafortunadamente, este tipo de pensamiento puede llegar a un punto de conexión con ciertas patologías, como ejemplo la esquizofrenia. De igual forma, hay ciertos sectores de la población que al estar más expuestos a este lo llevan a niveles menos discretos, ya sea por factores socioeconómicos, por el escaso nivel de estudios o simplemente por tradiciones a las que el sujeto se ha visto inmerso. Es un ejercicio cuanto menos curioso el de verse a uno mismo, el de observar su comportamiento y mirar cómo éste puede modificar su entorno y viceversa, el de descubrirse como un niño pequeño a pesar de los años, tratando de entender el porqué de nuestra existencia, el porqué de las cosas. Uno puede morir de viejo, pero ¿qué tanto habrá envejecido nuestra curiosidad? ¿Qué tanto nuestra capacidad de asombro? ¿Y qué tanto nuestras respuestas? Si un día el individuo decide asomarse a sus preguntas y horrorizado encuentra la nada, no me sorprendería que se fabrique una tabla de balsa, aunque sea para flotar en medio de esa oscuridad.